Buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el tema de cultura organizacional de la materia de Administración de Recursos Humanos. Yo soy su maestra Gina Parra. Para hablar de la cultura organizacional, nos tenemos que remitir al significado de cultura como tal, para con ello así comprender en sus diversas acepciones el significado del mismo concepto. Si bien entonces la palabra cultura desde su significado etimológico proviene del vocabulario latín, que en esencia nos remite a lo que es cultos, cultivo, cultivado. De ahí hemos escuchado o incluso hemos dicho a personas que tienen vasta cultura, les decimos que es una persona culta o un hombre culto o una mujer culta. A lo largo de la historia, el término de cultura ha adoptado distintos significados. Primer punto, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Es el resultado de o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de ejercitar las facultades intelectuales del hombre. En otra acepción, la cultura la entendemos como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y también como grupo social. Y así tenemos aquí ejemplos de nuestras culturas, de nuestros orgullosamente antepasados en Mesoamérica que tenían una gran organización. Si se fijan en esta diapositiva, es la escala social donde tenía eslabones desde lo más bajo y así subsecuentemente hasta llegar a la cúspide de la pirámide social. Entonces, un gran ejemplo en específico tenemos como cultura un gran desarrollo científico nuestros antepasados de la cultura de los mayas, en las cuales, como saben ustedes, pues son conocidos por tener avances en la astronomía, también en la cuestión de las matemáticas. Entonces, los mayas podemos decir que tenían una cultura bien definida. También, en otra acepción, desde los remite de la antigüedad, la cultura se define como el culto religioso. Bien, pero ¿qué es cultura? Actualmente, bajo el término del autor Stephen Hawking, lo define como el conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que sirven de guía que comparten los miembros de una organización y que son transmitidos de generación en generación. Para andar lo que es cultura organizacional, vemos el significado entonces de la organización, que lo define como el grupo social formado por personas que interactúan en el marco de una estructura sistémica para cumplir con sus objetivos. Así, entonces, en el mismo contexto de este autor, la cultura organizacional se define como un conjunto determinado de valores y normas que son compartidos por personas y grupos de una organización que controlan la manera que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Entonces, y ya en un esbozo, vemos entonces como la cultura organizacional como un sistema de significados que todos los miembros que están dentro de ella lo comparten, ¿sí? Y eso a su vez hace una manera distintiva de otras organizaciones. Y también, en síntesis, también podemos definirla como un conjunto de valores antecedentes que podríamos definir como del término de la cultura organizacional. Pues podemos decir que es el término como tal es joven, porque antes, en la época, cuando acuérdense las organizaciones ya se van tomando de forma laboral más estructuradas, las organizaciones se pensaban que eran como un medio racional para coordinar y controlar grupos de personas. Tenían niveles verticales, departamentos, relaciones de autoridad, pero aquí la interrogante es, ¿las organizaciones son más que eso? ¿Sí? Los eruditos entonces se dieron a la tarea de
darle e investigar más en este punto. Entonces, como antecedente a este término de cultura organizacional, tenemos como nombre institucionalización. Entonces, cuando una organización se institucionaliza, adquiere vida propia, aparte de sus fundadores o sus miembros, y también es apreciada por sus miembros más allá de sus bienes o servicios. Entonces, esta que se conforma, llega bien conformada, que en el tiempo toma las bases y llega hasta la inmortalidad. ¿Qué funciones tiene una cultura? Se puede entender mejor una cultura organizacional si se conoce el qué y el cómo se hacen las cosas, el cómo y por qué de sus actos. También se define en sus funciones como su identificación es importante para la gestión porque sirve para actuar de forma consistente y coherente. Ofrece también una identidad a los empleados, una visión de que lo represente a los empleados también. Asimismo, toma influencia y nos ayuda también a tener una gran predicción para los directivos y que los empleados puedan actuar bajo los lineamientos. ¿Cómo se logra que se adquiera esta cultura organizacional? Pues bien, al momento de entrar las personas, hay que hacerlos, envolverlos para que ellos se identifiquen con la misma, en la cual los hace tener las camiseta bien puesta, ¿verdad? Toda cultura tiene sus características que la distinguen de una hacia las otras. ¿Cómo? Porque poseen una historia, tiene su lenguaje y patrones de comunicación, esa jerga que le llaman, que nada más se hablan en ese lugar, tiene sus sistemas y procedimientos únicos, tiene bien declarada la misión y la visión, hay anécdotas, hay mitos, que inclusive las mismas nos remiten a cómo fueron fundadas las organizaciones. Los valores en la organización, un distintivo que refuerza, ¿sí? Cada empresa las tiene y decide cuáles son estas pautas que van a guiar y se van a materializar en acciones dependiendo del momento histórico en que se encuentra la organización. Los valores, acuérdense que en connotación es la directriz que nosotros nos influenciamos para llevar rectitud, honestidad, trabajo en equipo, productividad, confianza, responsabilidad, eficiencia, entre otros. ¿Qué ventajas tiene una cultura organizacional? Pues permite que sus integrantes interactúen de manera armónica, facilite el logro de los objetivos, es la base de las actitudes, motivaciones, expectativas de los trabajadores y orientan el comportamiento de sus integrantes. Como ven, eso nos ayuda a tener una unión, una identidad, les da guía a los empleados y hay una directriz que nos facilite y sobre todo una identidad. Por otro lado, tenemos las desventajas. Como hay una directriz bien cimentada, pues si hay un cambio que se pueda generar, puede surgir una barrera, porque las cosas se han dictado desde hace tiempo, desde antes, entonces la barrera se impide hacer un cambio. También puede ser que las barreras existan hacia la diversidad, porque ya está cimentado bien los valores, entonces pudiera ser que no exista apertura hacia la diversidad. Así también, así se adquiere otras o fusionar otra organización para la misma, si pudiera darse esta barrera porque ya nos dice el cómo y qué hacemos en esta organización. Stephen Robbins, el mismo autor, manifiesta que existen 7 características que captan la esencia de una cultura de una organización. Por ejemplo, innovación y toma de riesgos,
Aquí tenemos ejemplos como la organización de Google, Microsoft, eh, Apple, etcétera. Atención al detalle, así por ejemplo cuando vamos a una tienda de Costco, de Home Depot, que son muy minuciosos a lo que es la atención al detalle de los clientes. Orientación a los resultados, como empresas como Nike, como Amazon, entre otros. Orientación hacia las personas, también retomo el ejemplo de Google, que se interesa mucho que las personas, como ven, en sus campos laborales, se dan ellos a la apertura que el empleado conviva, que se sienta cómodo y el ambiente, la infraestructura tiene una identidad de que el mismo empleado goce para que así trabaje bien. Orientación al equipo, así también la energía, la estabilidad, entre estas son las 7 características principales de una cultura. Hay que sembrar para cosechar y nunca esperar cosechar lo que no se ha sembrado. Es por eso que la cultura marca esta directriz para que los empleados nos ayuden a sentirse cómodos y con una identidad, pero no se les olvide que la cultura es definitiva una pauta que el fundador lo hace, ¿sí? Entonces, los invito a adentrarnos a ejemplos de culturas organizacionales y observar el comportamiento de las mismas personas. Gracias por su atención.